Bien, siguiendo con el tema de evolución del que estamos hablando hoy, tenemos aquí a esta siguiente gran contribución. Este señor era un economista inglés, Thomas Malthus, y en sus libros y en sus tesis propuso un modelo tal que decía que después de que había una guerra había un punto de calma hasta que se alcanzaba un nuevo punto de crisis, en donde la gente tenía, los países, las sociedades, llegaba a un punto de saturación y tenían pocos recursos de nueva cuenta. Entonces se generaba una nueva crisis, y entonces había una nueva guerra, y así va a seguir este ciclo de paz, guerra, debido a que los puntos de crisis se generan por la carencia de recursos. Y ahí estamos viendo un antecedente a lo que Charles Darwin propuso en su teoría de la selección natural. De hecho, Malthus influyó grandemente en Darwin. Eso lo vemos, por ejemplo, acá en esta fotografía, en donde vemos a Hitler cuando conquistó Francia. ¿Qué ocurre? Que los países vecinos, las sociedades vecinas, están tranquilas por un tiempo mientras todo el mundo tenga suficientes recursos. En el momento en el que alguno de los dos no cuente con esos recursos, su tendencia va a ser invadir y competir con otros, ¿verdad? Exactamente como ocurre en las guerras. Bueno, pues esto era lo que Malthus habló y que sirvió de uno de los basamentos para las tesis darwinianas de selección natural. Este es Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace en el archipiélago malayo, por ejemplo, expone exactamente las mismas conclusiones a las que llega Darwin. De hecho, llegó a la conclusión de la evolución por selección natural de manera independiente y casi que al mismo tiempo que Darwin. Cuando lograron entrar en contacto, entonces fue que Darwin se decidió a publicar El origen de las especies porque estaba rejego a eso, y por eso la teoría de la evolución actual se llama la teoría de la evolución por selección de Darwin Wallace. Se reconoce a los dos, aunque la gente pues normalmente se la achaca más que todo a Charles Darwin. Aquí vemos el Beagle, que fue un barco en donde a Darwin se le nombró naturista, y él anduvo en el Beagle dando vuelta por el mundo durante aproximadamente 5 años, en donde sacó un montón de conclusiones, recolectó montones de especies fósiles, de especies actuales, y sacó todas las conclusiones que le permitieron, entre otros libros, escribir El origen de las especies. Darwin también escribió otro libro muy importante que se llama El origen del hombre. Aquí vemos el recorrido, ¿verdad? Estos barcos salían de las grandes potencias europeas de aquel tiempo para ir a cartografiar los diferentes continentes, ¿verdad? Porque no se tenían mapas suficientemente adecuados. Entonces, esto llevó a Darwin a través de América del Sur, su famosa parada en las Islas Galápagos, ¿verdad? Aunque él hizo otros importantes descubrimientos y sacó muchas conclusiones en muchos otros lugares, y por Asia, por Oceanía, etcétera, hasta que regresó a Inglaterra, y ese viaje tomó aproximadamente 5 años de la vida del joven Darwin, pero eso le sirvió de base para el resto de su vida, para lo que hizo durante el resto de su vida. Tal vez el archipiélago de las Galápagos es el sitio más famoso relacionado con las tesis de Darwin, porque aquí él tenía un laboratorio estupendo para la evolución. Y sabemos que los archipiélagos o conjuntos de islas son uno de los laboratorios naturales más imponentes para estudiar o para ver los efectos de la evolución. Las Galápagos son unas islas volcánicas, ¿verdad?, que pertenecen al Ecuador y que están muy aisladas, ¿verdad? Y entonces él comenzó a observar las especies que existían en estas diferentes islas, y pudo ver cómo según la isla cambiaba un poco el tipo de especie, el tipo de ave, el tipo de reptiles que podía encontrar. Observó las características de cada una de ellas, sus formas de alimentación, y llegó a la conclusión de que muchas de esas especies tenían que haber surgido en una de las islas y haber ido migrando a las otras y cambiando en el tiempo, ¿verdad? Esto lo concluyó estudiando iguanas, estudiando tortugas, estudiando bobis, qué sé yo, pero tal vez el animalillo que más fama tiene asociado con estos estudios de Darwin fueron los pinzones, sobre todo porque él llegó a la conclusión muy rápidamente de que en cada isla había un pinzón con un tipo de pico distinto según la forma de alimentación por los recursos que hubiera presentes en esa isla. Entonces él concluyó que todas estas especies de pinzones tenían que venir de una especie originalmente, ¿verdad? Pero hizo otros hallazgos importantes en todos los otros lugares por los que pasó. Por ejemplo, esta rea darwina, que se llama así en,
en honor a Darwin, es sudamericana, ¿verdad? Argentina. Y aquí vemos el libro original, la edición original de On the Origin of Species, by Means of Natural Selection or the Survival of the Fittest, el origen de las especies por medio de la selección natural o la sobrevivencia del más apto, publicado en 1859. Esta es la versión original de ese libro, que por supuesto llevó una gran cantidad de controversia. Darwin era una persona muy tranquila, muy sencilla, no quería ser el foco público, y sin embargo desencadenó una serie de ataques, ¿verdad? Aquí vemos ilustraciones de periódicos y revistas de la época, ¿verdad? Burlándose de Charles Darwin, porque detrás de su tesis de que las especies evolucionan está el hecho de que el hombre también evoluciona, ¿verdad? Y entonces se le achacaban cosas como a manera burlista, sobre todo porque la sociedad victoriana era muy conservativa en términos de religión. ¿En qué fundamentó Darwin su tesis de la selección natural? Bueno, en postulados básicos. Primera idea o postulado: nacen más organismos en el medio ambiente de los que este medio ambiente puede mantener. Si ustedes ven cuando nacen la cantidad de arañas, de insectos, de, por ejemplo, aves, estas colonias gigantescas de pingüinos, de tortugas, el medio ambiente no podría mantenerlos a todos. O sea, es un hecho que nacen más organismos de los que el medio ambiente puede mantener. El segundo postulado es que existe una gran variedad de estos organismos entre sí. O sea, no todos son iguales, ni siquiera viniendo de los mismos padres, ¿verdad? Vean aquí la cantidad de diferentes tipos de pigmentación en las conchas de caracoles de una misma especie, los tipos de pelaje, las coloraciones. Por ejemplo, en el caso del humano, cada una de las razas representa variedad genética de una misma especie, porque es una sola especie. Entonces, existe variedad entre los organismos, variedad o variabilidad genética entre los organismos de las especies, por lo que no son iguales entre sí. Tercer postulado, postulado 3. Como los recursos, alimentos, hábitats y parejas son limitados, se establece una competencia entre los miembros de las poblaciones para poder acceder a esos recursos. Es decir, nacen más organismos de los que el medio ambiente puede mantener porque no tiene tantos recursos, entonces obviamente hay una competencia por esos recursos. Eso es lo que nos dice este postulado 3. Y entonces vean que hay una competencia a todo nivel, a nivel de luchar por los alimentos, por el hábitat, por parejas reproductivas, etcétera, ¿verdad? Postulado 4. Sobrevivencia del más apto. Los individuos mejor adaptados, más fuertes, con características más ventajosas, son los que ganan la competencia, sobreviven y dejan descendencia para la siguiente generación. Como todos los individuos tienen características diferentes porque hay variabilidad, ¿verdad? Algunos van a tener características más ventajosas que otros en cierto medio ambiente y entonces pueden competir mejor por los recursos. Los que están mejor adaptados a ese medio ambiente son los que van a sobrevivir, y si se reproducen son los que van a pasar sus genes a la siguiente generación, ¿verdad? Aquí vemos algunos ejemplos de selección natural ocurriendo en este momento, ¿verdad? Digamos, cómo la evolución ocurre siempre. Por ejemplo, los grillos evolucionando, si tienen, si son más escandalosos o más silentes para no atraer parásitos o depredadores. O por ejemplo en archipiélagos como Hawái, como plantas están evolucionando en este momento que todavía se podrían potencialmente cruzar entre sí porque todavía no están tan separadas evolutivamente, que se ve que tienen un origen en común, ¿verdad? Bueno, y entonces entramos al tema de, ya vemos cómo funciona la evolución por selección natural, ¿verdad? Como los organismos tienen diferentes características y luchan entre sí por los recursos, aquellos mejor adaptados o con características más adaptadas a ese medio ambiente van a sobrevivir y reproducirse. Bueno, ya vemos que esa es más o menos la mecánica general. ¿Qué pruebas hay de que ha ocurrido el proceso evolutivo? Primer tipo de pruebas, pruebas paleontológicas, fósiles. Bueno, hay diferentes tipos de fósiles. Los fósiles son todos los restos de organismos del pasado que podemos encontrar actualmente conservados y que podemos estudiar. Entre los tipos de fósiles, por ejemplo, se han encontrado huevos enteros, nidos enteros, coprolitos. Los coprolitos son heces fosilizadas, que son muy importantes los coprolitos porque ¿qué me permite saber un grupo de heces fosilizadas? Bueno, ¿qué tipo de alimentación o de dieta llevaba el organismo del cual provienen
esas heces o coprolitos. Huesos, ¿verdad? Muchos de ellos petrificados, ¿verdad? En su mayoría, y que constituyen pruebas muy, muy interesantes. Huellas, ¿verdad? Fosilizadas, impresiones de piel. Hay gran cantidad de tipos de fósiles. Si una región geológica no está alterada, entonces tendríamos que encontrar en las capas más profundas los organismos más antiguos, y conforme nos vamos acercando a la superficie, en esos estratos encontraríamos fósiles de organismos más recientes. Pero ¿qué ocurre? En muchos lugares hay diastrofismo, orogénesis, vulcanismo, tectonismo, y esto puede alterar el orden que debieran haber tenido los estratos geológicos. Entonces en eso hay que tener conciencia de que depende de la geología del lugar, puede ser que no veamos esa direccionalidad, que teóricamente se puede esperar en lugares poco alterados. Un ejemplo interesante de evolución, aquí tenemos el ejemplo de las ballenas, como las ballenas actuales vienen desde este grupo llamado Plaquicetus, ¿verdad? Los plaquicetus, y cómo son organismos mamíferos que secundariamente volvieron al mar, ¿verdad? De hecho, todavía tienen un vestigio de pata trasera, que ya obviamente no funciona. Cuando un órgano es así, ya no cumple función, está casi eliminado, muy contraído, se denomina órgano vestigial. Si nosotros analizamos la genética de las ballenas, por ejemplo, vamos a ver que ellas están en este mismo grupo, de donde tenemos los camélidos, los cerdos, los hipopótamos, las vacas, el ganado. Entonces las vacas son primas y los hipopótamos son primos cercanos de las ballenas, que lo que hicieron fue, junto con los odontocétidos, es decir, los delfines, secundariamente volver al mar y desarrollar una forma corporal que recuerda la forma de un pez. De nuevo volvemos a ver el mismo ejemplo de cosas distintas que se parecen porque están en el mismo medio ambiente, como las euforbiáceas y los cactus que vimos en el video anterior. Bueno, las ballenas y los delfines, siendo mamíferos, por haber seguido su evolución en agua y adaptarse al mar y a nadar, tienen formas corporales que asemejan las aletas de los peces, las colas de los peces. Sin embargo, no son tan cercanos, ¿verdad? Porque las ballenas, los meristicétidos y los odontocétidos son son mamíferos. Un tipo de fósil son las impresiones. Las impresiones se dan cuando un organismo cayó en tierra, en algún lugar, en barro, lo que sea, se descompuso, pero su forma quedó impresa, como si fuera algo impreso, pues se llaman impresiones, como si fuera una forma ahí que quedó, ya el organismo no está, pero dejó su forma. Aquí vemos una impresión de un monovalvo, o bivalvo puede ser, una rana primitiva, un pez primitivo, esto de una langosta, un helecho. A veces las impresiones son tan buenas que, por ejemplo, en los helechos incluso se ven los esporangios, los oros y las esporas. Y aquí tenemos de un insecto, una impresión de un insecto primitivo, de una libélula primitiva. Entonces, estas son las impresiones. En la siguiente sección del video vamos a seguir analizando más pruebas del proceso evolutivo.